Amable público, tengan ustedes una buena jornada. Iniciamos el ciclo de voto consciente, que tiene como principal objetivo el conocer las propuestas que tienen los candidatos presidenciales en favor de Bolivia. Valga la oportunidad para anunciar que este contenido será difundido también por el periódico El Diario en versión impresa y por sus redes sociales. También por el canal YouTube EDTV y Radio Online Impacto Bolivia. El primer invitado de voto consciente es Jaime Dun, camireño de 57 años de edad, candidato a la presidencia por Nueva Generación Patriótica. Magíster en Administración de Empresas, experto en operaciones bursátiles, fue gobernador interino del Departamento de La Paz, asesor de gobierno de Egipto, profesor en el Congreso Latinoamericano de Fideicomisos de la Federación Latinoamericana de Bancos y analista de temas financieros en medios de comunicación nacionales e internacionales. Bienvenido, candidato. La primera consulta para usted es, ¿qué hará sobre el tipo cambiario del dólar respecto al boliviano? Bueno, en primer lugar, hay que llegar a una estabilización de la economía que tiene que involucrar, por supuesto, la unificación del tipo de cambio. No podemos tener los 14 tipos de cambio que tenemos hoy en día. Entonces, eso se tiene que lograr primero haciendo que, primero tenemos que lograr una intervención técnica independiente en el Banco Central para evitar el financiamiento al déficit público y preservar su autonomía. Eso es muy importante. El Banco Central gasta mucho y eso lo hace con cargo a las reservas internacionales y eso afecta al tipo de cambio. Es importante también que inundemos al país en dólares y eso se hace de dos maneras, liberalizando primero totalmente las exportaciones y las importaciones. Tenemos que permitir la libre entrada y salida de divisas. Es muy importante en el tema de los combustibles también que haya una libertad en la importación de combustibles. Pero lo más importante es buscar el déficit cero. Cuando se tiene un déficit de cero, el gasto público, es decir, ya no se gasta más de lo que se tiene, eso va a involucrar, por supuesto, una reducción importante del gasto, incluyendo la cantidad de dólares que gasta el gobierno. Entonces, el régimen cambiario de dólar respecto al boliviano va a tener que resolverse yendo a la causa principal por la cual se ha desdoblado el tipo de cambio, que es el gasto público. El que se gasta los dólares es el gobierno. Jaime, pero ¿tenemos un cambio fijo o va a oscilar? ¿Cómo es la situación del dólar? Lo que tenemos que llegar a tener eventualmente es un tipo de cambio que sea fijo, un tipo de cambio que sea fijo en el sentido de que obligue al gobierno a mantener una disciplina fiscal. Las características del tipo de cambio fijo es que nos ayuda a mantener la disciplina fiscal de una manera muy importante. Cuando el gobierno empieza a gastar mucho, el tipo de cambio fijo es el que alerta a la economía, a los agentes económicos, de que hay un gasto desproporcionado. Entonces, el problema cuando se dice que el mercado debe de regir el tipo de cambio, nunca el mercado rige el tipo de cambio, es el Banco Central el que rige el tipo de cambio. Entonces, la búsqueda de un tipo de cambio fijo a un nuevo nivel es muy importante. Por supuesto, el tipo de cambio fijo tiene que venir combinado también con una implementación de mercado de futuros, de divisas, para que se vaya marcando el paso del tipo de cambio y se tenga después que tener el tipo de cambio fijo ajustándose en el tiempo si es que es necesario, pero eventualmente fundamental es que el tipo de cambio debe mantener fijo y no libre como se dice, porque nunca el tipo de cambio es libre. Los mecanismos como del bolsín, por ejemplo, en realidad le están dando al Banco Central la posibilidad de manipular el precio. Y lo que hace un banco central que tiene como un bolsín o una flotación sucia que se llama, es simplemente financiar, ¿no es cierto?, el déficit fiscal, porque es una política con déficits fiscales
financiamiento del déficit fiscal y la utilización del tipo de cambio para compensar esas deficiencias. Un Jaime, candidato. el tipo de cambio fijo es más alto que el actual, que 6,96. Bueno, no se puede hablar exactamente de cuál va a ser, pero claramente el 6,96 ya no está al alcance. Y es imposible llegar a ese tipo de cambio. Vamos a tener que tener un tipo de cambio que va a ser superior, eso está claro, y puede ser que esté dentro del parámetro del 6,96 y el 20, pero no sabemos porque no conocemos exactamente los números también que están detrás de la economía, no sabemos, por ahí nos encontramos con un déficit fiscal que no había sido del 10, del 12 y es del 20, no sabemos. Ya. La siguiente pregunta es, otro problema que tenemos los bolivianos es la gasolina, el diésel, el GLP y el gas natural, porque no solamente es gasolina y diésel. ¿Mantenemos la subvención o no? Mira, el tema de la subvención, debemos tener claro que hay que llegar a un punto donde no tengamos más subvención. Hay que poner fin al subsidio estatal a la gasolina, el diésel, el gas natural. El modelo este ha distorsionado los precios y ha enriquecido las redes de corrupción. Donde hay subvención siempre hay corrupción. Entonces tiene que hacerse un mecanismo de eliminación para que el mercado sea más eficiente y competitivo. Ahora, sin embargo, sé que la gente piensa que esto se hace de golpe y de una manera, ¿no es cierto?, que va a afectar a mucha gente inmediatamente, pero esto en realidad hay que manejar primero, por lo menos en dos etapas. La primera etapa es eliminar la corrupción. Hoy en día en la subvención tenemos un estudio hecho con la Fundación Milenio, cerca de 400 millones de dólares, 400 millones de dólares se pierden todos los años por actos de corrupción en la subvención y el transporte de combustibles y la importación de combustibles. Entonces es muy importante, es fundamental que se elimine esa corrupción primero. Esto a grandes rasgos te resuelve casi un tercio de la subvención. ¿Mm? Por el otro lado, tienes que tener la libre importación de combustibles y eso va a hacer que haya mayor competencia y mayor cantidad de combustibles. Evidentemente, los precios van a ser más altos, pero hay que atacar principalmente al diésel, no tanto a la gasolina en las primeras etapas, porque el 75% del problema está en el diésel. Deja que haya la libre importación de combustibles, la libre comercialización de combustibles y eso te va a ayudar a que puedas tener los combustibles necesarios y por supuesto eso va a hacer que también tengamos gasolinas y en su momento, es decir, diésel y en su momento gasolinas a un precio mucho más competitivo. Así es que hay que luchar contra este fenómeno de la distorsión de precios que se ha dado por la subvención a los combustibles. Algunos proponen que sea una subvención para el sector público solamente y para el privado no. ¿Lo tuyo es general para todos o No, dice? estamos hablando de una cosa general. Otra vez, cuando se tenga toda la información precisa, va a ser más fácil de ver cómo esa política pública se implementa. Pero si tú tienes precios en algún momento diferenciados por mucho tiempo, vas a tener la corrupción todavía entre los dos. Todos los automóviles privados se van a volver automóviles públicos, pues eso es lo que va a suceder, ¿no? Tengamos claro también que la subvención a los combustibles, ya los estudios se los ha hecho hace tiempo atrás, no van necesariamente a ayudar a la clase media baja, va más directamente a la clase media alta, que son los que tienen automóviles, los que pueden, ¿no es cierto? Porque la clase media baja generalmente no tiene automóviles, uno o dos automóviles como tiene la clase media alta. Entonces, que quede claro que en realidad la subvención a los combustibles, un 60% está yendo no a la gente que realmente lo necesita. Y ese es otro aspecto que tiene que considerarse dentro de una política de subvención. Otra consulta que está referida al tema es la transición energética. Ahorita estamos en declinación de los campos de gas y petróleo no tenemos, pero gas está declinando. Eh, Hay varios sectores que están subvencionados respecto al gas.
La tendencia internacional es que cambiemos a energéticos más limpios. Correcto. ¿Qué posición tienes al respecto? No, definitivamente hay que hacer eso, pero para eso tienes que eliminar primero el monopolio estatal justamente en la importación de carburantes. Tienes que lidiar y trabajar con la subvención. Donde tienes energía subvencionada, es muy difícil que tengas proyectos de energías renovables, porque la energía solar, eólica, biomasa, todos esos tipos de energía no son competitivos contra la subvención. La subvención es una competencia desleal, ¿cierto? A estos dos tipos de energía. Entonces, hay que crear todos los incentivos también fiscales y regulatorios que tenemos en nuestro programa de gobierno para que existan estos proyectos de energías renovables, solar, eólica, biomasa, etcétera, etcétera. Y una de las formas también de resolver que tiene que ver con el tema de la subvención es que necesitamos especialmente el sector público que se vaya al gas natural. Evidentemente, dividamos el problema en partes. Bolivia no es que se le ha acabado el gas y se le ha acabado el petróleo, lo que se ha acabado es la seguridad jurídica para extraer el petróleo y el gas y por supuesto tenemos un precio interno de $27 el barril que hace que sea imposible que vengan inversionistas extranjeros a explotar. Es más, tenemos pozos petroleros y gasíferos que están cerrados en este momento que con nuevas tecnologías se pueden reactivar de nuevo. Pero más allá de eso, es bien importante tomar en cuenta de que tenemos una gran posibilidad de convertir muchos vehículos del sector público a gas natural. Y la importación de gas natural es un tercio básicamente del precio de importar gasolina o diésel. Entonces, no pensemos que la energía limpia es simplemente solar, eólica y biomasa. El gas natural también, a pesar de que viene como un derivado de combustibles fósiles, se considera también una forma de energía limpia. Jaime, si usamos el gas natural para el mercado interno como estás proponiendo, ya no tendríamos que exportar porque está creciendo nuestro mercado interno. No, por supuesto, pero por eso te digo, el tema temporalmente tendríamos que importar el gas natural, ¿m? Porque esa es la realidad. La política energética del movimiento al socialismo nos está volviendo un importador de combustibles. Pero en vez de importar gasolina o diésel, que cuesta mucho más, por un tercio del valor puedes traer el gas natural también. Esa es una realidad hasta que podamos reactivar, y por eso hacía mención que muchos pozos petroleros y gasíferos bolivianos que en este momento no son rentables, con las políticas de corrección que harías al precio interno, harías que también sean más rentables y podamos recuperar de nuevo, ¿no es cierto?, una producción gasífera que va a ser paulatina, no va a ser de golpe, pero en el interín o importas diésel y gasolina o importas gas natural. Es mejor importar gas natural, es más barato. Y la electromovilidad. Por supuesto, eso también tiene que estar contemplado, la posibilidad de la electromovilidad. Hoy en día se tiene ya una liberación de impuestos y aranceles importantes a los autos eléctricos y la demanda es tan grande que son autos tremendamente caros, ¿no es cierto? Cuestan demasiado dinero. Pero evidentemente va en la línea de lo que tenemos que hacer en el país para cambiar la matriz energética, ir por solar, eólica, biomasa, automóviles a gas y electricidad. Otra consulta es el tema de los impuestos. Si eres presidente, ¿hay más impuestos? ¿Hay menos impuestos? ¿Cuál es o rebajan los impuestos? Bueno, en general hay que hacer una reforma tributaria muy importante. Cuando vemos el promedio de la recolección de impuestos de los últimos años y los sueldos y salarios, en, en- en general, de una manera promediada, tú tienes un gasto de sueldos y salarios que supera los 50.000 millones de bolivianos. Y cuando ves la colección de impuestos sin tomar en cuenta IDH y HDs, son alrededor de 45.000, 47.000 millones de bolivianos. Es decir, todos los impuestos que pagamos en este país no alcanzan para los sueldos y salarios. Entonces hay que hacer una reforma tributaria, eso es muy importante, pero vamos a bajar drásticamente la tributación en Bolivia. Estamos en nuestro programa hablando primero
de un IVA único de alrededor del 10%, sin exenciones discrecionales, una eliminación del impuesto a la utilidad extraordinaria, del impuesto a las transacciones financieras y y el IT, el impuesto a las transacciones, que es uno de los impuestos más nocivos que hay. Se castiga al emprendedor, a la actividad económica, al empresario, ¿no es cierto? Cobrándole impuestos a pesar de que no gana dinero. En realidad, los impuestos tienen que estar vinculados directamente a la existencia de la rentabilidad. Es más, un emprendedor compra su maquinaria, su equipo para hacer chompas y esa maquinaria está en la aduana y paga impuestos para sacar de la aduana cuando ni siquiera ha vendido su primera chompa, digamos, ¿no? Ese tipo de impuesto ilógico, ¿no es cierto?, se va a eliminar. Yo hablo mucho de manera figurativa que hay que dinamitar la aduana nacional, todo lo que son impuestos y aranceles tienen que bajar dramáticamente. El contrabando existe porque justamente los impuestos y los aranceles son demasiado altos en el país. Hablando con contrabandistas, porque he hablado mucho con los contrabandistas, grandes contrabandistas, el costo del contrabando lo han estimado alrededor del 12%. Entonces, si ponemos impuestos y aranceles de un 6%, un 7%, terminamos en 24 horas con el contrabando. ¿Existe la Sí, posibilidad de aumentar el universo tributario o eso claro que los sí. mismos que seguimos pagando vamos a pagar No, toda la no, vida? no. Definitivamente se puede incrementar siempre y cuando sean impuestos con un régimen que sea sencillo, con reglas uniformes, que no sea una burocracia total y absoluta. Se debería pagar los impuestos una vez al año, no ir 12 veces al año, ¿no es cierto? Estar pagando impuestos o más veces todavía. Hay que tener un sistema simple, predecible y pro crecimiento, pro empresario, pro emprendimiento, no como es ahora, ¿no es cierto? Entonces, porque seamos claros, no es que los informales no quieren pagar impuestos. Esa es una forma de generalizar muy grande. En realidad, los informales, muchos están dispuestos a pagar y formalizarse, pero siempre y cuando eso tenga beneficios y lo más importante, siempre y cuando el pagar impuestos sea algo que traiga beneficios, por supuesto, repito. El problema es que en Bolivia el pago de un impuesto se ha vuelto una multa por hacer las cosas bien. ¿Va a seguir habiendo sectores que no pagan impuestos? La idea es que no exista eso, ¿no es cierto? Pero siempre y cuando sean impuestos razonables. Ahora, habrá sectores que evidentemente no van a pagar sus impuestos porque justamente el pagarlo no tiene ningún tipo de beneficio o es un problema. Vamos a tratar de tener la menor cantidad de impuestos, tratar de que todo impuesto que se genere, porque creemos firmemente que todos somos iguales ante la ley, pues todos los paguemos, pero que sean lo suficientemente pequeños, razonables, como digo, simples, predecibles y pro crecimiento. Otro tema es la gestora. Ahorita estamos con el problema de las jubilaciones. Nuestro dinero está siendo administrado por la gestora y no sabemos cómo lo están usando. Se supone que es privado, pero lo administra el gobierno. En tu gobierno, ¿qué va a pasar con la gestora, con las jubilaciones? Bueno, vamos a hacer una revolución muy profunda en el manejo de las jubilaciones en el país. Primero, seamos claros que debemos ir por un sistema de cuentas individuales, de capitalización individual, y para eso se necesita tener mayor rentabilidad para que ese sistema sea exitoso. El problema es que tenemos un sistema de cuentas individuales de capitalización en Bolivia. Evidentemente hay una versión solidaria que lo vuelve mixto, pero seamos claros que la capitalización individual no funciona porque la rentabilidad en el país es muy baja. Entonces, primero que debe ser una administración netamente privada y no debe ser una, deberían ser varias entidades y eso es lo que nosotros planificamos y proponemos para que haya competencia en la administración. Dos, no es posible tener mayores rentabilidades si toda la inversión simplemente se queda en Bolivia.
seamos claros, vamos a tener que abrir la posibilidad que la gestora invierta en otros países. Hoy en día, con el riesgo que tenemos en Bolivia, podemos duplicar la rentabilidad en otro país. Y eso va para beneficio de los trabajadores, para los jubilados, para los aportantes, ¿no es cierto? Entonces, seamos claros, el dinero que se tiene administrado en la gestora no es de la gestora y no es del gobierno, es de los bolivianos. Y los bolivianos, ¿qué queremos? Mayor rentabilidad dados ciertos parámetros de seguridad. También lo que planteamos hacer es dividir el sistema de pensiones con diferentes fondos de diferentes riesgos por diferentes edades. Entonces, la gente que es más joven, el aportante que es más joven, puede tener su portafolio de inversiones tomando más riesgo para tener mayor rendimiento. Dentro digamos, la malla de inversiones de un sistema de pensiones, nosotros proponemos que en Bolivia encuentres, no como ahora que son DPFs de los bancos y bonos del gobierno. ¿Mm? Lo que deberías tener adicionalmente es bonos de otros países, deberías tener acciones de empresas como Microsoft, como Apple, como Google, cosa que si se compra con tus recursos y tus aportes, eso en 10, 20 años, eso puede valer muchísimo más. Si vemos la rentabilidad de muchas empresas en el exterior, tiene rentabilidades del 20, 25% al año. ¿Y por qué no estamos invirtiendo en eso? No, es que hay que invertir en bonos del Tesoro boliviano, por favor, ¿no? La gestora no tiene que ser un instrumento que ayude a resolver, ¿no es cierto?, los problemas económicos del gobierno, porque la gestora es uno de los prestamistas más importantes que al gobierno. Entonces, si el gobierno se necesita que se le preste plata, que use otros mecanismos, no necesariamente que vaya a la gestora, porque la gestora debería estar invirtiendo no porque el gobierno quiere o donde el gobierno quiere, sino donde los jubilados quieren. Entonces, ¿es posible que volvamos a las AFPs o algún mecanismo similar o se queda A como una gestor? cosa mucho mejor que las AFPs, porque las AFPs era una administración privada, pero también todo hecho para Bolivia. Entonces, al final, las AFPs terminaban haciendo lo mismo que la gestora está haciendo ahora. Evidentemente, capaz con ciertas características particulares de cada una, pero al final, si tú tienes un mercado de valores para invertir tiene lo mismo, no importa que cambies la administración, va a ser todo casi igual, ¿no es cierto? Si tú le dices a un chef para hacer la cena, solo tienes papa, camote y pollo, pues no va a haber mucha posibilidad de hacer muchos platos, digamos, ¿no? No importa que cambies el chef, todo va a saber más o menos lo mismo. Lo que tenemos que cambiar son los ingredientes. Tiene que haber acciones en el exterior, bonos soberanos en el exterior, fondos de inversión en el exterior, nacionales, locales, que las empresas, nosotros también tenemos un programa que para que las empresas estatales también puedan cotizar en bolsa y las empresas obviamente privadas, nacionales y extranjeras también puedan cotizar en la bolsa boliviana. En un resumen de la entrevista que realizamos, tenemos lo siguiente. El candidato Dunn quiere mantener el dólar con un cambio fijo, pero superior al oficial de 6,96. Para permitir estabilidad del boliviano, propone reducir el gasto público y permitir el libre ingreso y egreso de dólares. También propone la eliminación de la subvención a la gasolina y el diésel, la libre importación de combustibles y la eliminación de la corrupción en la importación de gasolina y diésel, que representa cerca a 400 millones de dólares anuales. Respecto a la transición energética, propone importar gas natural en lugar de importar gasolina y diésel, porque es más barato y porque también es más limpio para el ambiente y también propone impulsar la electromovilidad. Respecto al sistema tributario, Dunn propone rebajar el IVA al 10%, eliminar el impuesto a las transacciones financieras, el IT y otros impuestos nocivos para los emprendedores, reducción de los aranceles de importación al 6%. En torno a la gestora y las jubilaciones, Dunn propone que se invierta en acciones de grandes empresas del exterior, bonos soberanos extranjeros y bonos de inversiones de otros países.
También dividir el sistema de pensiones en varios fondos de diferentes riesgos y para beneficiar a los aportantes por edades. Esta es la primera parte de la entrevista realizada a Jaime Dunn. Muy pronto difundiremos la segunda parte, que no es menos interesante. Gracias por su atención.